Bienvenidos a estos estudios bíblicos. Dios te bendiga. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. La Trinidad en Génesis. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El nombre hebreo, Dios en Génesis 1:1 es Elohim. Elohim, palabra plural de dioses en el sentido general, pero que en la revelación bíblica se aplica al Dios único y verdadero. El nombre hebreo Elohim, Dios, cuyo significado es poderosos jueces, gobernantes, etc. Por lo que la palabra Dios indica no solo que Él es todopoderoso, sino que Él es el juez de lo que Él creó. El hecho que la palabra Dios sea plural y no singular, nos habla de la Trinidad, tres en uno o en unidad. Por lo tanto, desde el principio de la Santa Biblia, Génesis nos habla de la Trinidad. En Génesis 1:1, vemos a Dios Padre como el Creador. En Génesis 1:2, vemos el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1:26, vemos a Jesucristo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ya que Jesucristo es el primogénito de la creación, del hombre es hecho a su imagen. Comparar con Juan 1:1. Los ángeles, Satanás y los demonios. Hay dos creencias en donde los seres angelicales hayan sido creados antes de los 6 días de la creación o en los 6 días de la creación. Juan 11 dice que el verbo Dios era en el principio, es decir, solo Dios existía en el principio. Con lo que se puede decir que los seres angelicales fueron creados junto con los cielos y la tierra, ya que Dios es el principio. Si los seres angelicales existieron en el principio de la creación, entonces existieron con Dios en el principio y serían igualmente eternos con Dios. Pero, de acuerdo a la lectura bíblica, se puede decir que fueron creados cuando Dios creó los cielos y la tierra. El problema para muchos es que ahora están diciendo que no hubo una sola creación sino dos, acomodado la Biblia a los descubrimientos científicos y arqueológicos. La Santa Biblia dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22. Armando Alducin y otros dicen que los dinosaurios existieron millones de años antes que Dios crease al hombre y la mujer, igual que los evolucionistas lo dicen. Armando Alducin argumenta que los hombres no pudieron sobrevivir con criaturas tan grandes como los dinosaurios. Pero una de las formas principales de sobrevivencia no es el tamaño sino la inteligencia y la capacidad para sobrevivir a potenciales depredadores. Unos ejemplos de cómo seres diminutos sobreviven entre seres gigantescamente superiores es la araña que vive en Palacio de Reyes. La mosca, etc. El hombre por su inteligencia es capaz de domesticar animales feroces y más grandes que él. Por eso el tamaño para el hombre no sería determinante para sobrevivir entre dinosaurios. De hecho, si Dios en su soberanía creó al hombre junto con dinosaurios, ¿quiénes somos para cuestionar su sabiduría? Si el hombre no pudo o no podría extinguir a los dinosaurios, Dios sí lo hizo con el diluvio en días de Noé. En su argumento dice que los dinosaurios fueron creados para que los demonios poseyeran sus cuerpos. Él dice que los demonios necesitan cuerpos para poseer. Teoría
historia del mundo preadámico. Los que dicen que hubo un mundo antiguo preadámico se apoyan en Génesis 1:2 y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dicen que hubo una brecha en el periodo de creación. Dicen que en versículo 2 es donde Dios creó los seres angelicales incluyendo Satanes y sus demonios. También dice que según la arqueología, que en ese tiempo preadámico existieron los dinosaurios y hubo vegetación exuberante, pero según el teólogo y científico Henry Morris eso es científicamente imposible, ya que está el problema del Sol. ¿Cómo es que pudieron existir los dinosaurios y la exuberante vegetación durante millones de años sin haberse creado el Sol o la luz? Nótese que dice que el mar también lo hizo en esos 6 días. Eso implica que en este supuesto mundo preadámico no existía el mar. Esto también descarta no solo a los dinosaurios y la vegetación, sino también a todos los seres marinos que supuestamente vivieron en esas eras prehistóricas. Veamos Marcos 10:6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Marcos 10:6. Vemos que dice, en el principio de la creación Dios creó al hombre y la mujer. Acá la Santa Biblia coloca al hombre y la mujer al principio de la creación. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos que este versículo dice que en 6 días hizo Dios: 1 los cielos, 2 la tierra, 3 el mar, 4 y todo lo que en ellos hay. Si Dios hubiese creado un mundo y una brecha de tiempo en el versículo 2, entonces no diría que Él creó los cielos y la tierra y el mar en 6 días. Pero recordemos el que hombre fue creado al final, el día sexto. Con esto podemos decir que no hubo otra creación anterior a los 6 días que habla Génesis y el resto de la Santa Biblia. Los que dicen que hubo un mundo preadámico y que Dios destruyó ese mundo se apoyan en la frase, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ellos argumentan que la palabra desordenada indica destrucción, pero eso no es sinónimo exclusivamente de destrucción. Veamos lo que dice el diccionario. ADJ, despoblado, sin vida. Asolar, destruir, arrasar. Vemos su significado y traducción bíblica, del hebreo tohu, de una raíz que no se usa, que significa dejar desolado, desolación, de superficie, desierto. Vemos que esa palabra no significa exclusivamente destrucción, sino algo desértico, es decir, Dios cuando creó la tierra la hizo desértica, sin rastros de vida o de cosa alguna. Por eso la segunda palabra que enfatiza ese concepto es vacía. La tierra estaba desierta y vacía o desordenada, como se traduce, sin orden. Génesis 1:2 describe el aspecto de la tierra debajo del agua desolada, desértica, sin vida, sin plantas, sin animales, vacía. Por eso que desde versículo 3 Dios empieza a llenar la tierra y darle un orden y crear de la vida. Primero, crea la luz o el sol. Versículo 9 separó las aguas y se descubrió la tierra que estaba vacía, sin vida, sin rastros de vegetación, en estos días.
Investigando he sabido que se ha descubierto un bosque debajo del mar. Se calcula de más de 10.000 años de edad de las eras prehistóricas, o sea, dentro de la supuesta brecha del versículo 2, lo que contradice la supuesta evidencia del cataclismo que dejó a la tierra desolada y vacía y que contradice el resto del capítulo 1 que dice que en el día tercer creó Dios la vegetación el mismo día que Dios separó las aguas y se descubrió la tierra desértica. No solo es un estudioso de la Biblia, sino que también es un científico reconocido internacionalmente. Una persona que conozco hace muchos años es el doctor Henry Morris. El doctor Morris ha tenido un tremendo ministerio por todos lados y creo que sus comentarios van a ser de mucha ayuda. Me gustaría compartirle algunos de sus pensamientos del doctor Henry Morris. Él dice: el segundo versículo de Génesis 1 describe el aspecto inicial de la tierra creada. El verbo allí dice correctamente, estaba. Obviamente entenderán que el doctor Henry Morris no acepta la teoría de la brecha y está en contra de lo que dicen los doctores Dehaene y Magee. Y luego agrega, obviamente la tierra en aquel momento no estaba a la perfección, en el sentido de que no estaba terminada, hasta que fue todo terminado en el sexto día. Pero era perfecta en el proceso del propósito divino inmediato. Ahora, fíjese, estimado oyente, en esto, y estoy citando palabras del doctor Morris. Él dijo, la llamada teoría de la brecha que tanto el doctor Dehaene como el doctor Magee mantienen, que sugiere una tremenda brecha de tiempo entre Génesis 1.1 y 1.2, es incorrecta. No solo no las apoya la Biblia, sino que científicamente es imposible. En Éxodo 20:11, en los 10 mandamientos, leemos, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, decía el doctor Morris, nada en la tierra o en el mar pudo haberse hecho antes de esos 6 días. La teoría de la brecha provee tiempo para las eras geológicas, que luego terminaron en un gran cataclismo, dejando la tierra vacía y sin forma. Ellos creen ver eso en Génesis 1.1 y 2. Sin embargo, las eras geológicas se basan en el principio del uniformismo, el cual deja de lado cualquier tipo de cataclismo mundial. La teoría de la brecha, entonces, se niega a sí mismo al intentar acomodar las eras geológicas con un cataclismo que hubiera destruido la evidencia. Génesis capítulo 1, versículo 2, no describe la tierra después de prolongados periodos de tiempo y un gran cataclismo, sino en el comienzo de su historia. En un principio, la materia estaba sin forma, refiriéndose al hecho de que posiblemente el agua la cubría y no se distinguían la mayoría de las sustancias. También estaba vacía, ya que no tenía habitantes. Sin embargo, tal como dice Isaías, Dios no la creó en vano, no la creó para que quedara vacía para siempre, sino para que fuese habitada. Por eso, primero Dios pasó a formar la tierra, que no tenía forma, para luego poder poner allí los habitantes. Esto lo hizo por medio del Espíritu, ya que este versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El doctor Morris cree ver en las evidencias de cataclismo todo lo producido por el diluvio. Si hay fósiles, si hay grandes acumulaciones de troncos y carbón y petróleo y fósiles, se debe al cataclismo del diluvio. Bueno, mis amigos, hay puntos de vista diferentes. Yo no quiero inculcar ninguno, solo le voy a decir lo siguiente. Lehmann Strauss no necesita de una teoría de la brecha entre Génesis 1.1 y 2. Creo que es posible que Dios haya creado todo en el universo con apariencia de muchos años, pero sin tener muchos años. En un programa anterior mencioné que Dios creó a Adán ya como un adulto. Él tenía la apariencia de un adulto de varios años, pero los años no estaban allí. Dios lo había creado así.
Ahora, si Dios hizo esto con el hombre, lo pudo haber hecho también con una montaña, un árbol o lo que fuera. Voy a dejar allí el tema. No creo que debamos gastar tanto tiempo con la tierra en sí, cuando lo importante son los habitantes. Y de aquí en adelante es allí donde se enfoca la Escritura. Desde la primera página de la Biblia, todo está relacionado con Dios, la creación del ser humano y luego la redención de la humanidad. Así que creo que deberíamos un poco dejar de discutir tanto en cuanto a cuán antigua es la tierra. La Biblia se enfoca más en la salvación del ser humano y creo que eso es lo más importante. Es por eso que este ministerio de Hora de Estudio Bíblico se dedica a enseñar y predicar la palabra de Dios y no tanto a descifrar la edad de la tierra o distintos aspectos científicos, ni tampoco a discutir si existió una brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Nuestra meta es enseñar la palabra de Dios para la salvación de pecadores y para fortalecer y edificar al pueblo de Dios. Espero que este ministerio sea de bendición para usted, mi amigo, en este aspecto. La Biblia enfatiza, y por lo tanto nosotros también, la creación de todos los seres vivientes, la creación del ser humano. La primera pareja humana cayó en pecado y todos nosotros sufrimos las consecuencias. Y desde entonces se enseña la creación, la caída y la redención del ser humano. Tema predominante a través de todo el libro de Génesis y a través de toda la Biblia. Bueno, mi amigo, si usted está escuchando y todavía no es un hijo de Dios, lo animo a confiar en Dios. Él nos creó, Él nos ama y Él envió a aquel que es nuestro Redentor, nuestro rescatador, el Señor Jesucristo. Si todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, le pido por favor que crea en el Señor Jesucristo. Arrepiéntase, amigo, de sus pecados. Acéptele como su Salvador personal. No estamos en el mundo a la deriva y por casualidad. Dios nos creó y vino a buscarnos y rescatarnos. Confíe en Él, confíe en Él. Dios les bendiga, mis amigos. Si el Señor lo permite, nos reuniremos en este mismo punto de encuentro en nuestro próximo. La creación de los ángeles como hijos de Dios presenciando la creación se toma como argumento Job 38:6 y 7:6 sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular. 7 Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Acá habla de la tierra ya creada, habla de estrellas y el sol, el alba, y que los hijos de Dios se regocijaban. No dice que estos hijos de Dios eran ángeles, eso es una suposición. Bíblicamente y teológicamente los ángeles no son hijos de Dios, son creación de Dios. Si los ángeles fuesen hijos de Dios, los demonios serían hijos de Dios, lo cual es imposible. Leamos Hebreos 1:5. 5 Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a el Padre, y él me será a mi hijo. Vemos acá que a ningún ángel Dios jamás llamó hijo, de lo contrario, Jesús no sería el unigénito. Job 38:7 está hablando de la descendencia piadosa de Set y unos versículos más adelante habla de la descendencia impía de Caín. Comparar con Job 38:13 para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. En otro estudio aclararemos más este punto. Existía solo Dios porque solo Él es eterno. Esto quiere decir que cuando dice que Dios creó los cielos,
Esto incluye a los seres angelicales que pertenecen a los cielos y que están dentro de los 6 días de la creación. Recordemos que el mismo nombre de Dios, que es Jehová, significa yo soy, el que soy o el que existe en sí mismo. Esto es para ratificar que Dios es eterno y es increable. Si hubiese existido dos creaciones, no diría que en 6 días creó los cielos y la tierra, ¿sí? Por lo tanto, tampoco existían los ángeles ni Satanás en el principio, solo Dios. Si entrásemos también en el campo de la especulación y la suposición, podríamos decir que en el versículo 3, donde dice que Dios hizo la luz, que esa luz se refiere a la creación de los ángeles y Satanás, ya que él fue creado como ángel de luz, Lucifer. Pero tampoco tenemos apoyo bíblico para afirmar que fue así. Bíblicamente solo existió una creación, la de 6 días. Trivia bíblica 1. ¿Cómo será otorgado el testamento bíblico? A través de las obras de la ley. B. A través de la iglesia. C. Será otorgada mediante un pacto mutuo y personal con Dios. 2. ¿Cuál fue la única Biblia que Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva poseían en el principio? A. El Pentateuco. B. El Antiguo Testamento. C. Desde el principio tenían la Biblia completa. 3. ¿Por cuál motivo Dios concedió dones a la iglesia? A. Para completar la Biblia, porque eso lo poseían el Antiguo Testamento. B. Porque Dios así lo dispuso. C. Porque sin los dones no conocerían a Jesús. 4. ¿Qué es lo que Dios hacía a través de los dones a las iglesias primitivas? A Dios les enseñaba a través de esos dones a las iglesias primitivas. B. Dios los salvaba. C. Los hacía más poderosos. 5. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13:9? A. En parte profetizamos. B. En parte conocemos. C. En parte conocemos y en parte profetizamos. 6. Porque dice Pablo en parte conocemos y en parte profetizamos. A. Porque algunos profetizaban. B. Porque no entendían todo. C. Porque la palabra de Dios aún no estaba completa. 1. ¿Cómo será otorgado el testamento bíblico? Se les será otorgada mediante un pacto mutuo y personal con Dios. 2. ¿Cuál fue la única Biblia que Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva poseían en el principio? B. El Antiguo Testamento. 3. ¿Por cuál motivo Dios concedió dones a la iglesia? A. Para completar la Biblia, porque solo poseían el Antiguo Testamento. 4. ¿Qué es lo que Dios hacía a través de los dones a las iglesias primitivas? A. Dios les enseñaba a través de esos dones a las iglesias primitivas. 5. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13:9? C. En parte conocemos y en parte profetizamos. 6. Porque dice Pablo en parte conocemos y en parte profetizamos. C. Porque la palabra de Dios aún no estaba completa. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías capítulo 55, versículo 6. Lea la Biblia. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Isaías 48.
Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Proverbios capítulo 3, versículo 17. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 111, verso 105. Amén. Jesús, salvación eterna. Acepta a Cristo como tu único Salvador y Señor personal. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51, verso 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 10, versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Puedes decir esta oración para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Ora así: confieso mis pecados, me arrepiento y reconozco que he vivido para mí mismo. Sálvame, Jesús, y perdóname. Desde ahora decido seguirte y obedecer tu santa palabra. Amén. Y te adoro de esa manera y de todo corazón le felicito. Siga y obedezca al Señor. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías capítulo 55, versículo 6. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos capítulo 12, versículo 29. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8.